Amén, hermanos. Bueno, vamos a empezar con esta enseñanza que es de discipulado, que es la clase número 6, que es la armadura. Bueno, vamos a empezar con una breve oración, así que los invito a poner a orar. Gracias, Señor Jesús, Padre Santo, bendito Dios, por este día, Señor Jesús. Gracias por estar aquí, Padre Santo, con cada uno de nosotros. Gracias por estar permitiendo poder dar esta enseñanza, Señor Jesús, Padre bendito Dios, que tú seas utilizando y comprendiendo a cada uno de nosotros, Señor Jesús, para poder aprender más de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora. Amén y amén. Si pueden observar la pantalla. Sí, Sí, está claro. Perfecto, entonces vamos a empezar, que es el paso 6. Necesito que me puedan ayudar en lo que es verdadero y falso. Dice, ¿sí logran leer? ¿O aumento el zoom un poquito? Dice, la Biblia es una parte importante de mi armadura, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen? Verdadero, A demasiado. ver, amén, verdadero. Fe es simplemente creer que Dios hará lo prometido. ¿Qué dicen? ¿Es verdadero o falso? Ujú. Fe es Ah, simplemente abarca creer más que Dios cosas. hará. Puede ser un verdadero como un falso, ¿verdad? Ujú. Pero es más falso que verdadero, porque dice es muy simplemente, corta, Dios es un es Dios muy grande corta, que puede Carlita. hacer muchas cosas, ¿no? Y todo lo que va a hacer Él lo va a cumplir. Entonces, ese es falso porque simplemente es una palabra muy redundante para alguien tan grande, ¿verdad? Dice, Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo. ¿Verdadero o falso? Esto es muy fácil, creo. A ver, ¿qué dicen, chicas? Verdadero. Verdadero, amén. Verdadero. Dice, el cristiano no está sin defensas en la lucha espiritual. Tiene muchos recursos, uno de los cuales es la armadura mencionada en Efesios 6, del 11 al 17. Ok, desde ahí vamos a desglosar, así que les invito a poner o a ver sus Biblias en esa parte, en Efesios capítulo 6. Dice la primera pregunta, ¿para qué sirve la armadura según Efesios 6, del 11 al 13? Yo voy a estar leyendo y alguien de ustedes si me puede apoyar en la respuesta. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todos, estar firmes. Entonces, ¿para qué sirve la armadura de Dios, según Efesios 6? ¿Es para poder resistir? ¿Mm? ¿Qué dicen? La primera pregunta sería, pues, para poder resistir a los días malos, según el versículo 13. Dice, ceñidos con la verdad, en el versículo 14, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que da libertad al creyente, según Juan 8:32? Vamos a leer ahorita ese versículo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿qué es lo que liberta al creyente? A ver si me La puede ayudar verdad, alguien. La la verdad. palabra de Dios. La verdad. La verdad. Amén. Muy bien. Dice, según Juan 17:17, ¿dónde encontramos la verdad? Juan 17:17 dice, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿dónde encontramos la verdad? En su La palabra, en palabra. su escritorio. En la Biblia, en la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Dice, para descubrir un billete falsificado, el cajero tiene que conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero sí conocer bien el verdadero. Fácilmente reconoce el falso. Entonces, si nosotros este,
sabemos bien la Biblia, no nos vamos a dejar engañar o tener que, ¿cómo decir? Que nos engañen fácilmente. ¿Ven? Dice la pregunta 4. Para estar ceñidos con la verdad, entonces, es indispensable para el creyente tener un buen conocimiento de la Biblia. ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? ¿Mm? ¿Qué dicen? Tomando capacitaciones. Ya, capacitaciones. ¿Qué más podría hacer? ¿Cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? Tomando Capacitaciones. discipulado, capacitándose, escudriñando la palabra. Amén. Y eso es, ¿no? Capacitando, estudiando, buscando la guía de Dios. Eso es lo importante, ¿no? Para poder aumentar nuestros conocimientos, pues tenemos la palabra de Dios, que es el mejor argumento que tenemos, la mejor defensa que tenemos. Según los cuadros que están aquí, dice, marque los cuadros que describan mejor su situación. Dice, ¿cada cuánto estudia usted la Biblia en su tiempo devocional? Diariamente, de vez en cuando, casi nunca. ¿Cómo sería para nosotros aumentar nuestros conocimientos bíblicos? ¿Mm? Diariamente, de vez en Diariamente. cuando. Amén, diariamente. ¿Alguno de ustedes memoriza versículos bíblicos? Más o menos, de vez en cuando. Me cuesta, pero sí. Amén. Pero ahí ese es el proceso para aprender, ¿verdad? ¿Y cada cuánto oye la predicación de la palabra en la iglesia? ¿Regularmente, de vez en cuando o casi nunca? Regularmente. Amén. Dice, califique en su escala de 1 a 10 su habilidad de reconocer las mentiras y engaños del diablo. Del 1 al 10, ¿en cuánto podemos reconocer esas mentiras o engaños del diablo? Podemos estar en un 7, un 8, un 9, en un 10, en un 1. Sabemos que el diablo es mentiroso y nos trata de llevar a esa parte, ¿no? De poder caer. Entonces, ¿cuánto podemos reconocer esas mentiras o esos engaños? En ¿Mm? lo personal yo diría que un 7 porque también hay veces en las cuales el diablo es muy astuto, como dice la palabra de Dios también. Bien, una respuesta muy válida, Xiomara. ¿Quién más dice otra opinión? A ver. A Jenny, Cecia. No, esa pregunta es muy personal, ¿no? Mm, Yo considero que un 9. Sé a reconocer, y ya que, bueno, uno se haga el desentendido o deje pasar por alto ciertas cosas, ya es otro asunto, pero sabemos que son mentiras del diablo, son acechanzas del enemigo. Sí, Claro, amén. Muy un bien, 9. muchas gracias por la respuesta. También Jenny dice también un 9. Dice, la espada del Espíritu es útil para defendernos y para atacar. Hebreos 4:12 dice la Biblia que es. Ahora vamos a leer Hebreos 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿la Biblia qué es? Es viva Como una espada viva y eficaz. y eficaz. Eficaz. Ahí está. Amén. Eficaz. Dice, cuando llevamos el Evangelio, invadimos el territorio de Satanás. Prediquemos la Biblia, no nuestras opiniones personales. La palabra es lo que convence a la gente y libera al hombre del pecado. Ven, entonces la palabra de Dios es la que tiene que hablar por nosotros, no nosotros por la palabra de Dios. Amén. Dice el versículo, la pregunta 6. La verdad nos protege, pero es importante no solo y sino, a ver, vamos a leer lo que dice Santiago 1:22.
¿Alguien me puede ayudar leyendo, por favor? Sí, si alguien lo tiene, lo puedo leer yo. Santiago 1:22, ¿no? Sí. A ver, dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, según la pregunta 6, la verdad nos protege, pero es importante no solo oír la palabra, sino, ¿qué tenemos que ser? Hacedores. Hacedores. Muy bien, Ponerlo muchas por gracias. obra. Vamos a seguir con la parte, versículo 14, o que dice Romanos 3:24. Vamos a leer Romanos 3:24. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, según la pregunta, hemos sido, ¿qué es lo que hemos sido? Gratuitamente Justificados. por la gracia de Dios. Justificados. ¿Perdón? Justificados. Amén, Justificados. justificados. Esa es la respuesta. Hemos sido justificados por la gracia de Dios. La justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos, no porque merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer en Cristo, la justicia de Él canceló el decreto que nos condenaba. Entonces, la justicia de Cristo es la que nos liberó de esa maldad o ese pecado que teníamos en el mundo. Vamos a leer Romanos 5:1. Dice, una consecuencia de nuestra justificación es que tenemos para con Dios. Esta verdad nos protege de la mentira satánica. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, según el versículo, una consecuencia de nuestra justificación es que tenemos, Paz. Para con Dios. amén, paz para con Dios. Esta verdad nos protege de la mentira satánica de que todavía mantenemos alguna deuda con Dios. Dice, en la pregunta 9 nos dice, la justificación nos da libertad para no obedecer al pecado. ¿Qué somos ahora? Según Romanos 6:18. Nos dice Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, según Romanos 6:18, ¿qué es lo que somos? Siervos de la... Siervos de la justicia. De la justicia. Amén. Y dice, ponerse la coraza de la justicia es recordar que cada día que en Cristo ya no estoy bajo condenación. Esta verdad me defiende de las acusaciones del enemigo y me exige a optar por una vida santa con horas de justicia. Vamos ahora a ver la parte de los calzados, con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz, que está en el versículo 15. Estamos en paz con Dios. Yo debo estar siempre preparado para llevar el Evangelio de la paz a otros. ¿Qué nos dice Romanos 10:15 acerca de los que predican el Evangelio? Dice, Romanos 10:15 nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, según la pregunta 10, acerca de lo que predican el Evangelio, ¿qué es o cuál sería la respuesta? ¿Es cuán hermoso? ¿Mm? Son los pies de lo que anuncian las buenas nuevas. Son los pies Ven, de los que anuncian entonces la tienen un paz. caminar, ellos tienen un caminar hermoso. Dice, recuerde que el arma que usamos para anunciar la noticia de la paz con Dios es la espada del Espíritu, la Biblia. Confiemos en ella y no en nuestras habilidades, para tocar los corazones duros de las personas. Vamos a la pregunta 11, que es de la parte del escudo de la fe. Usar el escudo de la fe es creer que Dios conforme su carácter promesa reveladas en su palabra. Fe es confiar en lo que más leo en la Biblia. Entonces, según el versículo 16, eh, ¿qué son
dardos encendidos del maligno. ¿Mm? ¿Qué puede ser para usted los dardos encendidos del maligno? ¿Mm? ¿Pueden ser las dudas? ¿Qué dicen? ¿Los malos pensamientos? El miedo. Ven, esos son los dardos que usa el enemigo para atacar. Sí, ahora vamos con con la última pregunta, que es sobre el yelmo de la salvación. Dice, el yelmo protege la cabeza, porque el blanco principal de Satanás es nuestra mente, como acusador. Ataca nuestra autoestima tratando de convencernos que somos débiles y fracasados. Su fin es convencernos que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación, pero en Cristo ya no somos perdedores, sino ganadores. Entonces, beneficios que la salvación me da. El derecho de llamarme, según Juan 1:12. ¿Alguien me puede ayudar con Juan 1:12, por favor? Aquí está. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el derecho de llamarme, Su ¿cuál hijo. sería la respuesta? Hijo de Dios. Hijo de Dios, amén. Ahora vamos con la parte siguiente, que dice, no me voy a perder porque tengo, que dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no me voy a perder porque tengo, ¿qué tenemos? Vida, Vida Vida eterna. vida eterna, amén. No sé si me puede ayudar Jenny con Romanos 5:1. Dice, estoy con Romanos Dios. 5:1. 5:1. Así es, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál sería la palabra importante de Romanos 5:1? Estoy en Estamos en paz paz. para con Dios. Amén. Estoy en paz con Dios. Esa sería la respuesta, ¿no? Que esos son los beneficios que nos da la salvación. Y por último, vamos a leer Colosenses 1:14, que nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mis pecados han sido, ¿qué han sido por la sangre de Cristo? Mis pecados han sido Perdonados. perdonados. Amén. Entonces, sabemos que el tener la armadura de Dios nos da grandes beneficios a nosotros como hijos de Dios, nos da el derecho a llamarnos hijos de Dios, nos ayuda a avanzar en nuestro caminar. Esa es una pequeña enseñanza para que puedan entender lo importante que es tener la armadura de Dios, lo importante que es anhelarla y poder comprender de que Dios siempre va a estar de nuestro lado, a pesar que nosotros podamos apartarnos, podamos tener momentos difíciles, sabemos que Dios es fiel, Dios es justo y va a estar con nosotros siempre en todo lo que podamos hacer conforme a su voluntad. Amén. 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 No sé qué pasó.